Buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean a este evento titulado Causas y consecuencias de la violencia doméstica, que es la grabación de un podcast que estamos realizando en el marco de nuestra campaña Reeducar para romper el ciclo de la violencia, a propósito del mes de concientización de la violencia doméstica. Mi nombre es Karina Ugalde, soy encargada de la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer, de aquí del Consulado General de México en Los Ángeles. Y el día de hoy tenemos a dos invitados, aliados de este consulado, que nos acompañan para abordar este tema, que es causas y consecuencias de la violencia doméstica. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es presentarlos. Por un lado nos acompaña mi tocaya Karina Palma, directora de programas de Casa de la Familia, que es la organización que dirige, de hecho, el grupo de apoyo psicoterapéutico Amor sin Violencia. Muchas gracias, Karina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. También nos acompaña el maestro César Haas, que es director ejecutivo de Avanza Family Services, que es una de nuestras organizaciones aliadas que se encarga de proveer servicios de terapia psicológica individual. Bienvenido, César. Muchas por estar gracias. aquí. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, y bueno, pues antes de entrar propiamente en el tema de la violencia doméstica, ya para entrar de lleno en abordar las causas y consecuencias, quisiera primero si pudieran compartir con el público que nos acompaña desde su casa, cuáles son los servicios que ofrece cada una de sus agencias y a qué se dedican. Así que si nos puedes compartir, César, a qué se dedica Avanza Family Services. Claro. Por favor. Sí, muchas gracias por invitarme. Yo soy César Haas de Avanza Family Services. Nosotros nos dedicamos a ayudar a clientes en forma de violencia doméstica. También tenemos contratos con Kaiser y otras aseguranzas. Nuestro enfoque es con personas de habla hispana, pero por supuesto también tratamos personas que hablan inglés solamente, y violencia doméstica, trauma, vamos a decir ansiedad, los problemas de la depresión por la economía, por lo que ocurrió con COVID, y ayudar básicamente a la comunidad en una forma de apoyo psicológico. Excelente, César, muchas gracias. También trabajan con el programa de asistencia a víctimas. Claro que ¿Cierto? sí, exactamente. Sí, trabajamos con el programa para víctimas de crimen del estado de California, y este es excelente apoyo para cualquier persona en el estado de California que ha sufrido un crimen. Excelente, muchas gracias, César. Claro que sí. Karina, adelante. Sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Karina de Casa de la Familia. Casa de la Familia es una organización sin lucro alguno que tiene oficinas en Los Ángeles y en el condado de Orange. Nosotros ofrecemos servicios de terapia, grupos de apoyo como el que mencionó mi tocaya Cari. El grupo de apoyo se llama Amor sin Violencia. También tenemos servicios para todas las personas que han sido víctimas de algún crimen, incluyendo el trato humano, el abuso sexual. Nuestras terapias por algunos de los programas son gratis y por otros de los programas ofrecemos algunos descuentos. Excelente, Karen, muchísimas gracias, muy bien. Bueno, pues antes de entrar propiamente de lleno con la parte de las causas y consecuencias que vamos a abordar en este podcast, como para poder introducirnos al tema de la violencia doméstica, lo primero que quisiéramos compartir con el público es compartir cuáles son algunas formas de violencia doméstica, porque algo que hemos identificado es que muchas veces todavía las personas creen que violencia doméstica solamente es, por ejemplo, golpes, ¿no? O agresión física, y todavía se llega a desconocer como que también está la violencia psicológica, la violencia económica, etcétera. Entonces, a continuación vamos a presentar con el público el violentómetro, para que todas y todos tengan muy claro que todo lo que voy a leer, a enunciar a continuación, es violencia, y digamos que voy a ir de las agresiones menos graves, claro, pero graves al final de cuentas, a lo más grave, ¿ok? Entonces, para contextualizar el violentómetro, y bueno, para que quienes nos están escuchando sepan que si identifican alguna de estas agresiones en su relación de pareja, es violencia, ¿de acuerdo? Así que comenzamos por bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar,
ignorar, ley del hielo, celar, acechar, stalkear en redes sociales, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear y cualquier otra agresión física, encerrar, aislar, sextorsión, amenazar con objetos o armas, difundir contenido íntimo sin consentimiento por medios digitales, amenazar de muerte, forzar a una relación sexual, abuso sexual, violación, mutilación y finalmente asesinato. Gravísimo. Entonces, bueno, dicho esto, habiendo contextualizado cuáles son algunas de las muchas formas de violencia, porque en realidad, pues, la violencia es muy amplia, ¿cierto? Y cuando hablamos de violencia doméstica, pues estas son solo algunas de las agresiones que se llevan a cabo en una relación de pareja. Pero bueno, un poco para contextualizar que todo lo que acabamos de mencionar es violencia. Y entonces ahora sí, dicho esto, vámonos a compartir la parte de causas y consecuencias de la violencia doméstica y obviamente vamos a comenzar por la parte de las causas. Y en este sentido quisiéramos abordar la parte de ustedes desde sus trincheras, desde sus agencias, con toda esta experiencia en la atención a las víctimas de violencia doméstica, ¿cuáles son las principales causas que han identificado? Igual desde la ventanilla de atención integral a la mujer tenemos muy claro que pues hay toda la cuestión de los traumas, abuso y el maltrato en muchos aspectos, ¿no? Psicológico, físico, etcétera, que ocurre en la infancia y con el tema de la familia de origen pues es determinante para, como causa de la violencia doméstica, pero quisiéramos si nos pudieran compartir ustedes qué es lo que han identificado. Así que adelante, César. Es interesante. Cuando estabas leyendo la sección verde, amarilla, roja, estaba pensando en una anécdota de la rana en una olla, que siempre cuando hablo sobre la violencia doméstica doy este ejemplo. Entonces, una rana cuando la ponen en una olla de agua fría o tibia, pues no hay ningún problema. Pero si el agua se empieza a calentar en la estufa, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, hasta que se muere la rana. Entonces, lo mismo fuera con que las observaciones con víctimas. Al principio, todo es dulce, todo es cariño, empieza la sección verde, luego la sección amarilla, y después ya que hay relación, ya que se conocen las debilidades de la víctima, va creciendo. Ahora, identificar las causas, vamos a decir. Hay muchísimas causas de familia de origen. Una cosa que, y voy a decir que cualquier persona puede sufrir de violencia doméstica. Hombre, mujer, si creció una familia amorosa, que adoraban a la persona, o una familia que, por ejemplo, con puros ejemplos de violencia. Eso es uno, si había ejemplos de violencia. Otra cosa es el aislamiento. Si vamos a decir, alguien se cambia de Ciudad de México acá a Los Ángeles, aunque esté preparada, ¿verdad? O que tenga todo, pero aquí no tiene amistades, no tiene familia. Entonces, vamos a decir, la persona que está empezando a tratar, a acosar, a ser víctima de esta persona, esta mujer, entonces la hace su vida muy pequeña. Ya no deja hablar el aislamiento, no deja hablar con amistades. ¿Por qué andas con esa muchacha? Oye, por tu mamá nada más te pide dinero. Entonces la deja muy sola. Eso es lo que veo. Y al dejarla sola, no tiene criterio la persona para decir, pues, a lo mejor lo que me está diciendo y cómo me está tratando, pues está muy mal. Y voy a agregar otra cosa. Si la persona se acaba de cambiar acá y se le murió un pariente o su madre y emocionalmente está débil y no en una normalidad,
definitivamente un agresor puede entrar y aislar y dominar. Pero hay otras cosas, por favor, no quiero robarte tu luz. Son No, varios, no te varios preocupes. factores. Sí, Adelante, hay muchos Karen. factores. Lo que César estaba describiendo es un patrón de factores, ¿verdad? Lo que tú leíste es un patrón de factores que levemente se va incrementando hasta llegar a un patrón donde ya no hay salida de esta víctima, donde la víctima muchas de las veces ya no encuentra una salida porque el agresor la ha aislado de todas sus personas, las personas que la apoyan, de sus familias, de las amistades. Entonces es un patrón. La violencia doméstica ha existido por muchos años, desde la existencia, yo creo, de la humanidad, y está basado en un patrón de patriarquía, ¿verdad? Donde se le permite al varón, a un hombre, el estatus más alto, y la mujer es una persona que se identifica como sumisa. Entonces, teniendo esta mentalidad, especialmente en nuestra cultura, en nuestros países de origen de Latinoamérica, este patrón y este pensamiento de que la mujer es menos que un hombre, es lo que también hace más expuesta a una mujer a una relación abusiva o entrar en una relación abusiva de violencia doméstica. Y si este patrón no se interrumpe, entonces esto va a continuar hasta con los hijos. O sea, lo que los niños ven, van a aprender, porque ellos aprenden de lo que ven de los papás, de las relaciones. Ellos aprenden de las relaciones que sus papás han tenido, de las relaciones que a lo mejor han visto con otros familiares. Entonces, si este patrón no se interrumpe, este patrón va a continuar hasta con los hijos. Y los efectos pueden ser muy grandes. Los efectos psicológicos, fisiológicos, son cosas que afectan a estas víctimas de violencia doméstica y a los niños que son expuestos a la violencia. Muchas gracias, Cari. Justamente, adelante. Me gustaría agregar algo. Definitivamente estoy de acuerdo que la mujer, creo que las estadísticas del 97, 98% son víctimas. Ahora, el hombre también puede ser víctima. Es raro, pero esto se trata del poder. Por ejemplo, el consulado de Los Ángeles, creo que en todo el mundo no hay apoyo como aquí en Los Ángeles, que hay un grupo para hombres que son cada miércoles, ahorita está por Zoom, de las 5 a las 7 para apoyar a hombres. Entonces, mi observación de los participantes es del poder. Entonces, si alguien llega de provincia, que vio mucha violencia, que nada más trabajaba desde los 7 años, que nunca se educó, llega aquí, se casa o tiene un hijo o hijos con una mujer que sabe el lenguaje, que sabe las leyes y lo empieza a dominar. Entonces, ese poder también yo he visto que puede causar no solamente violencia emocional y psicológica, pero en casos quizá hasta física. Y por el temor de que hablen a la policía, que lo arresten, que lo deporten, por todo eso, el hombre se queda. Ok, sí, esto que comentan ambos es muy importante e interesante y tiene todo que ver justo con uno de los hashtags que estamos promoviendo en esta campaña, que es la educación comienza en casa, la violencia también y, by the way, el amor también, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con lo que decía Karina, de lo que los niños, por ejemplo, aprenden a través del ejemplo, ¿no? No aprenden con lo que se les dice, sino con el ejemplo principalmente, lo que observan en casa. Lo que mencionaba César, destacando que me parece muy valioso, destacar que también los hombres son víctimas de violencia doméstica, haciendo referencia a nuestro grupo de apoyo psicoterapéutico de Hombres con Propósito, que es un grupo especializado para hombres que son sobrevivientes de violencia doméstica. También tiene que ver con otro arista que es causante, que produce y reproduce la violencia doméstica y que son los roles y estereotipos de género. Y que por eso es muy importante romperlos, porque los roles y los estereotipos de género no solamente son nocivos y dañinos para las mujeres
que nos ponen en cierta desventaja, etcétera, sino que también son nocivos y tóxicos para los hombres, que no les permite expresar vulnerabilidad, que no les permite conectar con su sensibilidad, que siempre aparentemente tienen que ser fuertes y proveedores y demás, y eso produce y reproduce estos ciclos de violencia, ¿no? Entonces, bueno, también otras cosas, otros factores que hemos identificado desde la ventanilla de atención integral a la mujer en la atención a víctimas es cómo este concepto erróneo que vamos formando acerca del amor romántico, nocivo, y cómo a partir de lo que se vivió, digamos, a temprana edad o en la infancia, o lo que se aprendió con los padres o las familias, etcétera, se va creando como esta autoestima lastimada e incluso también este síndrome de indefensión aprendida, que es lo que tú explicabas en tu ejemplo, ¿no? O sea, llega un punto, bueno, los dos, de hecho, llega un punto en el que es difícil para una persona que se encuentra en una situación de vulnerabilidad no caer o ser presa de algún agresor, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quisieran agregar algo más en torno a esta parte del concepto del amor que se va formando a lo largo del... Sí, mira, para terminar con las causas. sí, mira, lo principal es saber que una mujer no entra a una relación sabiendo que esto es lo que va a pasar. Por supuesto. Ya entrando a esa relación empiezan a suceder cosas y empiezas a ver un patrón, como César lo estaba describiendo, donde a lo mejor el agresor identifica una vulnerabilidad de la mujer. Y dependiendo de esa vulnerabilidad, ya va incrementando y va subiendo los niveles de agresión, así como los que tú habías identificado. Entonces, es esa parte que una mujer o un hombre no entra a una relación sabiendo que esto es lo que le va a suceder. Pero ¿cómo identificar a veces estos patrones? Gracias a estos patrones. A veces sí se pueden identificar en ese, donde está la parte de la relación donde empieza el cortejo, ¿verdad? Entonces vas viendo que si de novios él te celaba, si de novios él te decía no te pongas esa ropa, o de novios él te empezaba a limitar tus amistades o cosas así, sí. Eso sí es algo que tienes que empezar a identificar y pensar, decir, ¿por qué eso está sucediendo? ¿Por qué él me está dirigiendo así? Entonces, eso sí puede ser un patrón a temprana parte de la relación donde una mujer o un hombre puede empezar a identificar a lo mejor lo que viene en un futuro. Esas banderas rojas, ¿cierto? Esas banderas rojas, sí, exactamente. Justo por eso nos pareció importante compartir el violentómetro, porque al final de cuentas es como identificar que esos son señales de alerta, ¿cierto? Y simplemente agregar un poco que no me gusta dar terapia entre parejas, pero cuando le he dado, siempre, y esto no es nada romántico, pero una buena relación es basada en negociar. Pero cuando es en el noviazgo que empieza y algo no se siente bien, algo no está ocurriendo. Si a la persona, a la mujer, al hombre, dice, ok, eso está ocurriendo, poner un hasta aquí. Perfecto, y va a haber mil excusas, porque en una relación la pareja se comunica con lo que dice y lo que no dice, cómo va a ser tratada. Entonces, si yo estoy dejando, vamos a decir que a mi pareja me diga, haz esto, haz lo otro, y yo no digo nada, pues honestamente la mujer, la persona no va a saber si yo estoy de acuerdo. Entonces, no es de ser agresivo o agresiva, pero sino simplemente en una forma responsable decir, mira, cuando hiciste esto, me pareció así y no me parece bien. Y si continúa, entonces ya la segunda vez la misma acción, pensar, esta persona valora lo que yo digo y lo que yo le comunico, o es lo que me puedo esperar para mi futuro. Exactamente. Muy valioso esto que nos compartes porque tiene todo que ver con poner límites, aprender a poner límites, que como bien dices, no es agresividad ni nada, pero es algo fundamental, claro. Aunque pues claro, ¿no? Es de repente
un proceso que hay que aprender y practicar, pero que es fundamental, como bien dices, Claro. para poder crear relaciones sanas, Claro. hay que saber poner sanos límites. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí vamos a pasar con el tema de las consecuencias de la violencia doméstica. Y aquí quisiera introducir el tema comentando que desde la Ventanilla de Atención Integral a la Mujer, de las principales consecuencias que hemos identificado es que se llega a confundir el amor con violencia, y por eso me encanta el título del grupo que manejan en Casa de la Familia, que es Amor sin Violencia, porque muchas veces se llega a confundir. Y justamente, sobre todo cuando se viene de procesos que comienzan desde la infancia y que en la adolescencia a lo mejor se repiten y que en las relaciones de pareja se van repitiendo, se puede llegar a caer en esto de la normalización de la violencia. Entonces es no identificar o ni siquiera estar consciente que a lo mejor una serie de situaciones que están sucediendo en una relación de pareja o en el seno de una familia es violencia. Entonces, y la tercera consecuencia más grave, y por ello decidimos lanzar esta campaña, es que si no se lleva a cabo un proceso terapéutico, la principal consecuencia es que se repite el ciclo de violencia. Se repite y se puede llegar a repetir, pues, más Muchas de una vez. generaciones. Exacto. No nada más una misma persona que repita el ciclo de violencia generándose relaciones nocivas una y otra vez, sino que también, como bien señala, se puede repetir el ciclo de generación en generación, y eso es lo que quisiéramos prevenir. Por eso hemos lanzado esta campaña de la educación comienza en casa, la violencia también, y reeducar para romper el ciclo de la violencia. Así que si nos pueden compartir desde sus trincheras qué es lo que han identificado en cuanto a las consecuencias, sobre todo a nivel psicológico y emocional. Sí, mira, aquí mencionaste bien que se confunde el amor, cómo se confunde el amor con la violencia, ¿verdad? Lo que sucede es que este patrón a veces que ya se viene repitiendo de generación, se va pasando y se va internalizando y se va haciendo normal en una familia. Es normal que mi papá le grite, es normal que le jale el cabello. Entonces los niños van normalizando esto y así se va repitiendo las muchas generaciones. Entonces las consecuencias se pueden ver con la depresión, la bajo estima, la ansiedad. Entonces, muchas mujeres y muchas personas no saben manejar estos tipos de síntomas y muchas también no saben identificar estos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión, de la ansiedad? Muchos de nuestros familiares o nuestros abuelos lo describen como los nervios. Los nervios los traigo de punta. Los nervios están así. Entonces, pero no saben identificar estos síntomas de la depresión. Y si uno a veces que a lo mejor tiene un poquito más de noción de cuáles son los síntomas de la depresión, y dices, pero es que esto es depresión, ellos lo van a negar. Porque tener un síntoma que te define como que tienes una debilidad, ya estás también tocando el tema de que nuestra comunidad no entiende, que no sabe, a veces es el no saber, no entender, pero sino el no saber que hay un estigma que rodea la salud mental. Y la salud mental es la base para que todos nosotros vivamos una vida con paz y feliz con nuestras familias y con nuestros seres queridos. Entonces, si tú vives en una relación de violencia doméstica y tienes estos síntomas, no los sabes nombrar, no los sabes identificar, el primer paso sería buscar ayuda. Buscar ayuda con las personas que tú les tengas confianza, con las personas que a lo mejor si estás en una relación abusiva, buscar ayuda en donde tú te sientas más a gusto, buscar ese tipo de información. Me imagino que en el consulado, si bien en el consulado hay por ahí en los baños algunos números donde puedes llamar, donde puedes buscar un poco más de información. Entonces, la realidad es que las consecuencias son muchas de la violencia doméstica. Sí. Las consecuencias son fisiológicas, psicológicas, emocionales, físicas.
o sea, Completo. hay muchas, muchas síntomas de estar en una relación abusiva. Ahora definitivamente estoy completamente de acuerdo, pero por supuesto lo emocional, la depresión, la ansiedad, pero ¿qué pasa cuando no es tratado? La depresión, la ansiedad, el enojo. Ah, se puede ir en muchas formas en nuestra vida. Puede ser alcoholismo, drogadicción, adicto al sexo, el juego. Entonces, es importante antes de que llegue a esto, o si ya llegó, a ver qué está ocurriendo. Si estoy yo si estoy en una relación que quizá indique que hay violencia doméstica, ah, vamos a decir qué puedo hacer y a qué nivel está. Y definitivamente las consecuencias son para toda la familia, para los hijos, para la comunidad, y es muy difícil para nosotros, como latinos especialmente, que especialmente si estamos en este país y tenemos miedo de la policía o de problemas, a hablar, porque pues yo en mi familia tengo 5 hijos y me está golpeando mi marido. Y si le hablo a la policía, pues ¿quién va a mantener a mi familia? Entonces, esto es muy serio. Y aparte, vamos a decir que, porque he hablado con cientos de mujeres, no se nos olvide que es este dicho terrible. Pero en México hay un dicho, si no me pega, no me quiere. Es quizá de antiguo y quizá de provincia, pero esa pasión que es comunicada en este dicho es una cosa quizá de generaciones pasadas que se confunde la pasión con el amor. Y eso es muy fácil de cruzar cuando la persona está tomando, está enojada, perdió el trabajo y empiezan los golpes. Muy bien, muchas gracias, César. Sí, pues como bien comentas, como que las consecuencias se agravan si no se atienden. Así es. Si no se atienden esas causas, ¿cierto? Y bueno, hay muchos también de los principales derivativos de no atender eso, pues es justamente que se reproduce la violencia en todas sus formas. Por eso es tan importante compartir con la comunidad lo que mencionaba Karina, que justo nos lleva al siguiente punto de este podcast, que es la importancia del trabajo psicoterapéutico individual y grupal, ¿no? Mencionaba Karina que la base para poder sanar de la violencia doméstica y crear relaciones sanas y demás, pues es la salud mental, buscar ayuda, etcétera. Entonces, aquí nos parece fundamental compartir con la comunidad que hay que desestigmatizar el iniciar un trabajo terapéutico, ¿no? Si es algo que si bien ya ha cambiado mucho en los últimos años, ya cada vez hay más personas que se acercan a buscar apoyo psicoterapéutico y demás, todavía hay muchas personas que tienen como este estigma de miedo a iniciar algún proceso terapéutico o incluso solamente pedir ayuda porque no, es que cómo voy a ir al psicólogo ni que estuviera loca, ¿no? O algo así, ni que estuviera loca, etcétera. Entonces, pero es muy importante comprender que no hay ningún, no tiene nada de malo en lo absoluto iniciar un proceso terapéutico, al contrario, es una fase vital para la recuperación de las víctimas de violencia doméstica y no solamente para las víctimas de violencia doméstica, sino que en general es un aspecto fundamental para todas y todos porque tiene que ver justamente con la salud mental. Entonces, así como, o sea, sería bueno que se empezara a ver el tema de la salud mental y los procesos terapéuticos y ir a terapia de una manera tan natural, así como ir a hacerte un corte de cabello o ir al dentista o ir a una revisión con el oftalmólogo o, por ejemplo, cuántas mujeres no de forma recurrente
se hacen que si las uñas, ¿no? Cada semana Cada o cada semana, 15 días sí. se invierte ahí. Y bueno, así como es importante cuidar esa parte, también es fundamental pues cuidar la salud mental, ¿no? ¿Qué sueño es ese, no? Ajá. De que toda la gente fuera y recibiera salud Claro. mental así tan seguido o tan frecuente como vas a un corte de pelo o a hacerte las uñas cada semana. Claro. ¿Qué sueño, no? Aparte de otros sueños de erradicar y eliminar la violencia, que el otro sueño sería que todos fuéramos a nuestra terapia a cada semana para una mente sana. Exactamente. Y creo que ya hablando específicamente de las víctimas, hombres y mujeres víctimas de violencia doméstica, lo que parece tan importante y fundamental para poder iniciar un proceso de recuperación es justamente que muchas veces hasta que llegan a terapia comienzan a identificar cuáles son esos patrones que ya comentaban los dos, ¿no? Hasta que se llega a terapia, entonces se puede hacer ese trabajo de identificar esos patrones de violencia para poder transformarlos. Por ejemplo, si nos pueden comentar un poquito acerca de cuál es la importancia, digamos, del trabajo psicoterapéutico a nivel individual y cuál es a nivel grupal, sobre todo, por ejemplo, qué temas trabajan, ¿no? Si el tema de autoestima, ven la parte de aprender a poner límites y de qué manera esto contribuye para que las víctimas puedan comenzar a crear relaciones sanas. Perfecto. El individual. Ha sido mi experiencia con muchos clientes que llegan por violencia doméstica, que han tenido unas vidas muy difíciles, que empezaron a trabajar a los 5 años, a cuidar hijos a los 5 años, a sus hermanitos a los 5 años, que nunca tuvieron educación, que solo conocen el sufrimiento, el trabajo. Entonces, siempre para el próximo paso, para sobrevivir, conocen a alguien, quizá hay golpes en la casa, ese hombre se enamoran, tienen hijos, salen de esa casa de violencia a otra casa de violencia. Se cambian a los Estados Unidos para oportunidad. Aquí es diferente. Aquí hay otras ideas, ¿verdad? Y quizá aquí empiezan a entender que hay otras opciones, ¿verdad? Entonces, cuando empieza la terapia, yo siempre le digo a mis clientes, yo no te voy a decir qué vas a hacer. Lo que yo quiero hacer es conocerte como un profesional de salud mental. Quiero saber quién eres y qué en tu vida y quién te ha informado sobre el amor, sobre la tristeza, sobre el trabajo. Basado en eso, entonces podemos ver y ayudar al cliente a cómo recalibrar estos diversos conceptos sobre el abuso, sobre el amor, sobre el trabajo, sobre qué roles son apropiados y qué roles no son apropiados, y cuáles son mis derechos y cuáles son, y al último, lo que yo quiero. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? Tuve una clienta hoy que me dijo, siempre, toda mi vida, viví para mis padres, viví para mis parejas, viví para mis hijos. Yo nunca sabía y nunca pensé en mí. Siempre daba. Entonces, las mujeres que yo he trabajado este tipo de terapia de violencia doméstica, descubrir quién eres, qué quieres y cómo vamos a encontrar el camino con tus recursos para poder empoderarte al siguiente paso. Excelente, muchas gracias, César. Sí, esto que comentas es fundamental porque hay muchos factores dentro de la violencia y, por ejemplo, algo que hemos identificado desde la ventanilla de atención integral a la mujer es que cuando en estos ejemplos de violencia doméstica que mencionabas, por ejemplo, si existe un familiar que tiene un problema de adicción al alcohol u otras sustancias, pues ustedes saben que en esos casos existe un factor de codependencia en la familia.
entonces se desarrollan determinados tipos de comportamiento como los que platicabas hace un momento. Entonces por ejemplo, también hay grupos de autoayuda específicos para esa situación, con una metodología muy clara y específica, que ayuda precisamente para poder recobrar esa autonomía y ese empoderamiento del que comentaba César, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la parte grupal, que ahorita tú nos vas a profundizar, pero es fundamental rescatar que la virtud, por así decirlo, de la terapia individual es que es, por así decirlo, como un viaje de autoconocimiento y de sanación y de recuperación emocional. Y dado que es individual, te lleva sí o sí a un punto de autonomía emocional, psicológica, etcétera. Así que ¿quién soy yo en mi realidad y a dónde quiero ir y qué tengo que hacer para llegar allá? Exacto. Eso es maravilloso. Compartimos ese mensaje con la comunidad para que sepa qué es lo que puede encontrar en terapia individual. Gracias, César. Adelante, Karina. Sí, con terapia grupal. Con terapia grupal. Cuéntanos las virtudes de los grupos de apoyo. Mira, el grupo de apoyo es para dar el espacio a estas personas para también descubrir a dónde quieren llegar. Así, la misma meta de la terapia individual. En el grupo de Casa de la Familia de Amor Sin Violencia se exploran bastantes temas, incluyendo la autoestima, la parte económica de cómo buscar, de ahora que ya no tienes a lo mejor a la persona que trabajaba, de cómo tú misma puedes buscar ese apoyo económico, ya haciendo tu propio, a veces creando tu propio negocio o ir a buscar el trabajo, cómo buscas trabajo, porque acuérdense que muchas de estas personas han estado limitadas a la accesibilidad de saber cómo expresarse, o sea, cómo te representas tú misma a buscar un trabajo, a buscar un empleador que te vaya a contratar, porque a veces muchas de estas personas no saben otra cosa más que el trabajo del hogar, ¿sí? Entonces, buscar esas opciones. Entonces, el grupo brinda el espacio para expresar tus experiencias, tu historia de dolor, ¿sí? Pero más allá, el deseo de seguir adelante y de que la mujer pase al paso de víctima a ser una sobreviviente. Entonces, este grupo da el apoyo a que la mujer o el hombre, supongo que en el grupo de los hombres, es que no te consideres una víctima, sino que ya pasaste esa etapa y aprendiste, estás aprendiendo formas nuevas, y vas a ser una sobreviviente, eres una sobreviviente de esta violencia. Y de esta manera, en el grupo de las mujeres de Amor Sin Violencia, estas mujeres también se apoyan una a la otra. Porque ya muchas de ellas han estado en el grupo por muchos años, ya muchas de ellas han sido sobrevivientes de muchos años y acogen a estas mujeres nuevas que entran al grupo y las apoyan y las dirigen a lugares, a oportunidades donde ellas van a poder seguir adelante. ¿Y cómo van a poder seguir adelante? Si ocupan alguna referencia de un abogado, estas mismas mujeres han llevado y se han apoyado en estos procesos de buscar apoyo, no solamente en el grupo, sino buscar apoyo de otras oportunidades, así cuando vayan dejando sus relaciones abusivas. Entonces, el grupo, nosotros hemos tenido este grupo de Amor Sin Violencia por ya algunos 8 años, y es un grupo que ha funcionado en mucha parte porque las mujeres se han acogido una a la otra y se han usado para sobrevivir y para sobrepasar todas las adversidades en sus vidas. Muchas gracias, Karina, por compartirnos esto, y yo creo que justo la gran virtud de los grupos de apoyo psicoterapéutico es que encuentras una gran comunidad. Así es, un grupo de apoyo que es fundamental en todos los procesos, pero sobre todo cuando estás en recuperación de la violencia doméstica, etcétera.
Y algo que tienen en común los dos tipos de terapia, tanto la individual como la grupal, es que permiten crear resiliencia en las víctimas, ¿no? Y la resiliencia es clave para poder continuar con la vida y, como bien decía Karina, pasar de víctimas a sobrevivientes, y no nada, incluso no solamente sobrevivientes, ¿no? Tenemos muchos casos de éxito derivados del grupo de Amor Sin Violencia, que incluso son mujeres que se han convertido en inspiración y ejemplo para muchas otras, ¿no? Entonces, ya partiendo de esta parte de resiliencia y empoderamiento. Ujú. Así que bueno, pues les agradecemos infinitamente toda la información que nos compartieron aquí con la comunidad. Estamos muy, muy contentos de que estén el día de hoy con nosotros compartiendo esta valiosa información. Y bueno, ya para cerrar, quisiéramos nada más compartir con la comunidad los recursos de terapia psicológica que el Consulado General de México en Los Ángeles ofrece a las víctimas de violencia doméstica en este tema psicoterapéutico. Entonces, si pudieran compartir con el público sus datos de contacto e información sobre los servicios que ofrecen para que ellos y ellas puedan contactarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, en donde se pueden comunicar con ustedes. Sí, claro. Casa de la Familia, como mencioné, tiene locaciones en el condado de Los Ángeles y del condado de Orange. Tenemos 3 oficinas, una en Los Ángeles y dos de Orange County, del condado de Orange, pero también tenemos a representantes de víctimas de crimen en las estaciones de policía de Los Ángeles. Si necesitan alguna ayuda, entrar a una de esas estaciones de policía, ahí se van a encontrar con el apoyo de una representante de víctimas de crimen. Y ellos los pueden guiar también en cualquier proceso, ya sea para someter un reporte de policía o recoger una copia, o también para aplicar para el programa de víctimas de crimen que existe en el estado de California. Y estos servicios son gratuitos a aquellas personas que hayan sido víctimas de cualquier crimen, no solamente de la violencia doméstica, pero si usted ha sufrido cualquier crimen y lo haya reportado a la policía, este programa le puede ayudar con terapias psicológicas sin costo alguno. En Casa de la Familia nosotros trabajamos con este programa. Como bien lo mencioné, tenemos las representantes de víctimas de crimen en estas estaciones de policía que le pueden ayudar con este proceso. También tenemos terapia gratuita a aquellas personas que se identifiquen como sobrevivientes del trato humano y de abuso sexual. Y la parte clave de esto es identificarse como víctima o sobreviviente de estos tipos de crímenes. Por medio de estos programas, de este programa de trato humano y de abuso sexual, no requerimos ningún requisito alguno, solamente que se identifiquen, autoidentifiquen como víctimas de este crimen, y le ofrecemos terapia gratuita. Tenemos el grupo de apoyo, como bien lo habíamos mencionado, de Amor Sin Violencia, que también es gratis y no ocupamos ningún otro requisito para este programa. Las terapias usualmente ahorita las estamos conduciendo bajo videoconferencia por medio de un sistema, pero si usted no puede navegar su teléfono inteligente para estas terapias, también las podemos hacer por teléfono o en persona, así como se sienta nuestra comunidad más a gusto en recibir estos servicios. Algo que habíamos mencionado temprano era el estigma de la salud mental. Si usted está interesado, también tenemos algunos libros que nuestra fundadora, la doctora Ana Nogales, ha escrito sobre estos temas de la violencia doméstica, y estos libros están a su disposición en nuestra página de web. Puede ir a casadelafamilia.org y ordenar estos libros. Si usted quiere llamar para alguno de los servicios que anda buscando, puede llamar al 714-667-5220. Y esperamos que nuestros servicios sean de alguna ayuda para todos ustedes. Perfecto, muchas gracias. Y en Facebook los encuentra como Casa de la Familia. Así también, es. Y quiero otra Sí, sí. cosita que se me había pasado. La doctora Nogales tiene un podcast también, lo pueden encontrar, Salud y Vida, con la doctora Nogales, y tiene su podcast en todos los servicios de podcast en Apple y otros servicios de podcast. Excelente, gracias Karina. Adelante.
Gracias. Yo soy más antiguito, solamente tengo página de web. Pueden encontrarnos en avanzafamily.org. Definitivamente damos servicios a la comunidad, individual y también de grupo. Ofrecemos el grupo de apoyo para caballeros los miércoles aquí, es por Zoom ahorita, de las 5 a las 7 de la noche, cada martes. Y nuestras oficinas están en el este de Hollywood, en el área de Silver Lake. Estamos para ayudarles. También trabajamos con el programa de víctima de crimen. Y si tienen, por ejemplo, Kaiser o son veteranos, también aceptamos esos seguros. Así que muchas gracias. El teléfono de la oficina es 310-878-2599. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con el público y de estar aquí. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, pues de parte de los servicios que ofrece el Consulado General de México en Los Ángeles, tenemos diversos recursos y servicios que ofrecemos a hombres y mujeres víctimas de violencia doméstica. Si hay alguien que requiera información o asistencia y protección consular, pueden llamar a la ventanilla de atención integral a la mujer al número 213-351-6814 o mandar un correo electrónico a proteccionconlan número 3 @sre.gov.mx. Y bueno, pues con esto estaríamos cerrando nuestro podcast del día de hoy, titulado Causas y consecuencias de la violencia doméstica. Muchísimas gracias, Karina, por acompañarnos. Gracias, César, por estar aquí y por compartir esta valiosa información. Les reiteramos que este podcast se realiza en el marco de nuestra campaña Reeducar para romper el ciclo de la violencia a propósito del mes de concientización sobre la violencia doméstica. Así que bueno, muchas gracias a todas y todos y esperamos que esta información sea de valor y puedan compartirla. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.